esté cortando. Las cuales son pues ya, ¿cómo se llama? 481 concesiones mineras hasta hoy. Trámite 243, extinguido 50, los que ya lo han abandonado, ya no quieren seguir pagando el derecho de vigencia. Es de acá, este es el Cerro Tanapaca, por esta zona hay 4 concesiones, está en trámite y por acá es Chachacumani, la comunidad. Eso hay en julio. Así está, acá no hay ni una demanda, acá Condoraki no está luchando por los pasivos ambientales. Entonces, antes de entrar a explicar sobre la ley de consulta previa, sobre el convenio 169, vamos a explicar algunos conceptos básicos. Estos derechos son universales porque protegen no solo a una sola persona, ¿ya? Protege a todos en general, ¿ya? Existen derechos individuales y derechos colectivos. Si los derechos individuales protegen a las personas de forma individual, los derechos colectivos, ¿a quiénes protegerían? Puede ser una comunidad, puede ser una organización, puede ser una comunidad entera, un pueblo entero, puede ser un colectivo. Y estos derechos están contemplados no solo en la Constitución, ¿ya? Además están contemplados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ya? Entonces, el derecho a la consulta previa sería un derecho individual o un derecho colectivo. Independientemente, ¿ya? Independientemente de que yo se lo pida al Estado, ¿ya? Que me consulte, él está en la obligación de consultar. Pero ¿cuál es el problema? Que al Estado no le da la gana de consultar. Entonces, a espaldas de las comunidades campesinas, ¿ya? Está otorgando concesiones mineras a particulares. Notifica en el diario oficial El Peruano. ¿Ustedes tienen facilidad de leer el diario oficial El Peruano? Nadie, ¿verdad? Ustedes pueden entrar fácilmente en sus comunidades al internet y buscar la página de Ingemed y ver si está concesionado. No, ¿verdad? ¿No? El Estado promulga la ley de la consulta previa en Imacita, una provincia de Amazonas, un distrito de Amazonas, donde ocurrió cerca al Baguazo, no sé si se acuerdan, cerca al Baguazo. Entonces, ahí emite la ley de la consulta previa, ¿ya? ¿Ya? Ustedes saben que por el contexto en el que está viviendo el Perú, varias zonas donde existen recursos naturales y proyectos extractivos, ya sean de mineros ya sean mineros o petroleros, por ejemplo, energéticos, está habiendo conflictos sociales. ¿Los tratados internacionales forman parte del derecho nacional, sí o no? ¿Qué dice la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución? Los jueces deben de interpretar, al momento de resolver un caso específico, deben de interpretar, además que con sus normas nacionales, con los tratados internacionales, ¿sí o no? Cuando decimos subjetivo, es que nace del interior, nace de mi propia autoconciencia, de mi autodeterminación. Yo me autoidentifico como pueblo indígena, eso es mi requisito subjetivo, es mío. O sea, nadie me puede decir si tú eres o no eres. O sea, basta que yo diga, yo soy pueblo indígena porque pertenezco a la comunidad campesina de tal. Entonces yo me estoy identificando como tal, ese es el requisito subjetivo. ¿Ya? Pero además existen dos requisitos objetivos, ¿ya? Uno es descender de un pueblo originario antes de la conquista. Desde el Instituto de Defensa Legal se ha presentado un proceso de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Ahorita está en el Tribunal Constitucional, todavía no se ha resuelto, ¿ya? La demanda lo han admitido después de 11 meses. Entonces, lo que el Estado debe de consultar no solo es a las comunidades directamente afectadas, sino debería de consultar a aquellas comunidades que van a ser indirectamente afectadas con ese proyecto. Así que los talleres informativos no exonera al Estado para que realice consulta. ¿No es cierto? O sea, lo que ha estado pasando es que la empresa ha estado haciendo talleres informativos y el Estado lo ha pasado como consulta previa, ¿no es cierto? Dice, pero si se le ha hecho la consulta, se les ha preguntado, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional
Internacional ya ha emitido varias sentencias en el que ha manifestado de que los talleres informativos realizados por la empresa no exonera al Estado, de que además este debe de realizar el proceso de consulta previa. El Estado podría ser pasible de multas incluso a nivel internacional. ¿Qué acciones por parte del Estado afectan sus derechos de las poblaciones indígenas? Las cuales son pues ya, ¿cómo se llama? Por eso el derecho a la huelga, el derecho a la organización. Sí, el agua es reconocido como derecho humano, pero hasta ahora no está. Desde el 2012, el Congreso de la República viene debatiendo este derecho humano. Entonces, nosotros no tenemos derecho al agua. De una comunidad, si no hay organización, no se puede hacer nada, ¿no? Si queremos hacer individualmente, es muy débil. Entonces, debe asistir a este tipo de eventos. ¿Para qué? Para que nuestro hijo despierte, para que nuestro hijo explore, ¿no? Pierda miedo de expresarse y puede aprender, porque ellos son los futuros de nuestra comunidad, de nuestro distrito, provincia, región y la nación. Derecho a consulta previa, porque nadie, a veces, muchas veces no nos consulta, a veces nos acerca y nosotros tampoco nos sabemos. Derecho a la vida, bueno, todo el mundo queremos vivir sano, bueno, por todo. Derecho a nuestro propio desarrollo económico. Entonces nadie puede imponernos que tiene que ser esto, o aquí tiene que ser minería, acá tal cosa. Porque con esto queremos decir que nosotros, nuestro territorio, nuestra tierra, en donde nosotros tenemos ganadería y también la agricultura. De eso nosotros vivimos. Tiene que ser tiene que gozar de buena salud, ¿no es cierto? Entonces, si estamos contaminando los ríos, la ganadería, la agricultura, todo eso, no hay salud. Porque ya desde el vientre se está formando esas criaturas de esa zona norte que estamos viviendo, ¿no?, en ese entorno, con mercurio. Y eso no es nada raro. Se ha encontrado ya los pececitos en el lago Titicaca con mercurio, los carachis, ¿no es cierto?, en sus barriguitas. El Ministerio de Medio Ambiente está pintado, no controla. Por ejemplo, ahí también podemos agregar el Ministerio Público, o sea, que controla la Fiscalía del Medio Ambiente. Yo prácticamente, si fuera fiscal, a todos los alcaldes que están echando, discúlpenme, la caca al lago, hay que meterlos a la cárcel. ¿Hasta cuándo? O sea que no está cumpliendo su función el ministerio, o sea, de la Fiscalía del Medio Ambiente. O sea que, ¿para qué pagamos a ese espacio? Entonces las concesiones, sin consultar a los pueblos, o sea, el gobierno no nos dice, o sea, entran por el techo, por la ventana, no tocan la puerta. A las comunidades tienen que tocar la puerta, ¿sabes qué? Nosotros somos, por eso al final se decía en mi grupo, nosotros somos bien educados, ¿no? No matemos a cualquier persona a patadas, sino tocamos. Entonces yo creo que, y en la salud, ahorita por ejemplo tenemos el ibuprofeno y paracetamol. Entonces yo creo que con eso lo vamos a solucionar. Tenemos otros medios, por ejemplo nosotros conocemos plantas, hierbas, todo. Entonces nosotros podemos solucionar nuestra salud. ¿A quiénes pertenecerían pues los minerales? A la comunidad campesina, ¿Y quiénes van a decidir cómo van a usar esos minerales? La comunidad campesina va a decidir esto. Y con la minera se negocia para su tecnología, para cómo explotar el mineral y qué porcentaje de la ganancia va a quedar con la comunidad. Eso depende de ustedes. Otra diferencia es que en Canadá, en los Estados Unidos, hay muchas restricciones en cuanto al cuidar del medio ambiente. No pueden causar destrozos allí, no pueden contaminar el agua. Son muy restringidos y los llevan pues a la corte si contaminan el agua. O los botan, ya no pueden seguir con su concesión. Si violan pues la madre tierra. Aquí pueden entrar, causan daños, no hay control, deja pues el desastre, como saben, el agua contaminada, la tierra contaminada, el aire contaminado, los peces todos contaminados, los otros mismos contaminados. En Canadá y los Estados Unidos no permiten eso. Por lo tanto, ellos prefieren vivir aquí, porque es fácil.
nadie les mira, nadie les controla, nadie les exige que cumplan normas para proteger la madre tierra y proteger a la población humana. Y hoy día, como estamos el 22 de abril, sabemos qué día es, ¿no? El Día Internacional de la Madre Tierra. A nivel internacional celebramos hoy un día muy especial, haciéndonos recordar que nuestra madre tierra realmente es madre. Las comunidades campesinas también se han perdido. En caso de nosotros tenemos 4 sectores en una comunidad, ¿no? Sector 1, 2, 3, así está, ustedes ya. La comunidad se ha fraccionado las tierras comunales, ya, toditos los 4 sectores. Entonces ya no trabajan. Imagínense, mire hermanos, si son comunidades, parcialidades en algunos sectores, pero ya lo convierten, el mismo poblado es el que dice eso. Yo soy el centro poblado de, por decir, de Pampalajay. Antes tenía su comunidad que se llamaba Machacperca. Ahora dices barrio Machacperca. Entonces, hermanos, los pobladores de esa zona o de los que vivimos son los que damos pues también esas alas para que se convierta y lo estamos, como dicen, mandando al tacho. En esos talleres habla otra cosa. Cuando visita a las personas en sus cabañas, otra cosa habla. ¿Y qué sentido? ¿Tienes título? Si tiene título, muy bien con ese trabajo. Lo ha conformado como una asociación. La gente donde está afectada de la minera se han formado como una asociación. Aparte de eso, son comuneros, legítimos inscritos. Ya no quieren ser comuneros y ya se han formado como una asociación. Hoy en día uno de los principales problemas para las comunidades campesinas en nuestro país, sobre todo del altiplano, es la actividad minera. Hecha la petición, pasa una fase hasta que hay exploración y cierre de minas. Hay una fase grande. Entonces, en toda esa fase siempre está presente la comunidad campesina. Y los que viven en las comunidades campesinas, ¿por qué? Porque la mayoría de los recursos naturales se encuentran en territorio de pueblos indígenas. Entonces, hay una serie de leyes que se rigen. No todas estas son, pero las más principales es esta. Entonces, son las que rigen la actividad minera en nuestro país. En las que, hermanos, para empezar, las comunidades campesinas no estaban reconocidas como parte de la actividad minera. No se les reconocía el derecho a la consulta previa en esta ley de 1992. No existe derecho a la consulta previa para comunidades campesinas en la Ley General de Minería. Esa la recién las dan en el 2011. En algunos casos les voy a mencionar. En Atuncoya pasó. El ingeniero había obtenido, ya propiamente quería hacer cateo y prospección, y había obtenido una autorización de la comisaría y de la gobernación de Atuncoya. Y estaba yendo a una comunidad. Y les dijo que, ¿saben qué, hermanos? Yo ya tengo autorización, aquí está, me autorizó el general de la policía del distrito y el gobernador, bla, 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 y también documentos. ¿Será válido eso? No. ¿Quién debió autorizar? La comunidad. Bueno, ese es el primer punto que tienen que tener. El artículo 14, por ejemplo, dice, estamos hablando de la ley de minería. Podemos oponernos cuando sabemos que esa concesión la están queriendo otorgar sobre territorios agrícolas o cuando las están queriendo otorgar sobre restos arqueológicos o cuando las quieren otorgar sobre zonas reservadas o parques nacionales. Hasta esta fase vamos a ir en el caso de que ya ha habido exploración, ha presentado su estudio de impacto ambiental y ustedes como comunidad lo han autorizado. Ya, compañeros, exploración, ahora queremos explotación. No vamos a negar que algunas comunidades están de acuerdo con la actividad minera. Están de acuerdo y quieren su derecho, hermanos. Nosotros como comunidad siempre decimos, no siempre vamos a decir no a la minería. Lo que nosotros buscamos es darles información a ustedes para que ustedes como comunidades campesinas decidan su futuro. Eso se llama autodeterminación. En el proyecto Curicuyo es una empresa canadiense la que está ahí. Percibe 3% de las ganancias de la empresa en forma anual. Fuera de lo que puede haber ahí, trabajo, educación, salud, eso toda la empresa lo pone. Pero como ingreso directo, ellos perciben 3%. Como socios, tienen acciones. Eso es posible. Eso es posible. ¿En qué, hermanos? Este es en base al artículo 15 del convenio 169 de la OIT. Bueno, hemos aprendido bastante sobre nuestros derechos de las comunidades campesinas, de los indígenas, cuáles son nuestros derechos.
y de manera que hemos aprendido, entendido, cuando nosotros retornemos a nuestros lugares de origen o a nuestras comunidades o centros poblados también donde estamos trabajando, tenemos que hacer la réplica para entender cuáles son nuestros derechos exactamente de las comunidades campesinas y de los indígenas que somos. Comentar, es muy interesante saber estas leyes, más que todo del convenio 169 y también las leyes que nos han enseñado. Es muy importante para nuestras comunidades, ¿no? Quizás en nuestras comunidades nosotros no sabemos, pero acá en esta escuela nos hemos enterado, sabemos ahora las leyes de nuestras comunidades. Ahora sí nos podríamos defendernos también como comuneras, como que somos de la zona de la comunidad, ¿no? Hemos sabido también qué espacio tiene centros poblados, ¿no? Entonces nosotras, justamente nosotros en estos tiempos estamos que nos vamos a retirar de los centros poblados, queremos ser comunidad y de repente nosotros también vamos a estar invitando a derechos humanos para que nos oriente a toda la comunidad. Bien, antes que todo saludarlo a su persona y también presentarme. Soy la señora Marta Nelly Ancochalco, presidente de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno. Y bueno, en esta oportunidad he asistido a esta escuela de líderes convocado por la ONG Derechos Humanos, ¿no? Quienes también preocupados en darnos a conocer los temas que tal muchas veces desconocemos y por desconocimiento estamos dejando pasar. Sí, ¿qué es lo que has aprendido, digamos, de lo que no sabías y ahora ya sabes en estos 2 días? Por ejemplo, de la consulta previa, ayer nos hablaba la doctora, ¿no? De que la doctora Maritza, claro que sabemos, pero sabemos superficialmente, no sabemos el fondo, solamente la forma. Entonces, en este entender, el día de ayer no ha profundizado cuál es en sí el fin de la consulta previa y cómo debería de funcionar, lo cual tal vez nosotros como líderes, también en las comunidades campesinas, no sabemos a fondo, ¿no? Entonces, como su nombre dice, indicaba la doctora, es consulta previa. Se tiene que hacer una consulta antes de que una empresa, una minera, no ingrese a un lugar determinado, a una comunidad, ¿no? Entonces, eso tal vez antes no sabíamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos también para que se haga la consulta previa, ¿no? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuál es la autoridad que debe hacerlo? Entonces, esas cosas no sabíamos a qué autoridad presentar una solicitud para que se nos haga la consulta previa, ¿no? Entonces, en este caso, nosotras como mujeres, como dirigentes y también como líderes, no, sabemos qué es la consulta previa, sabemos que nos tienen que consultar, pero no sabíamos cuál era la entidad. Se ha entendido como una estrategia también del gobierno, expropiar y hacer que se terminen las comunidades campesinas. ¿Cómo? Creando los centros poblados. Al crear los centros poblados están también están matando también las leyes que protegen a las comunidades, la constitución política del Perú, la OIT. Entonces las concesiones mineras tienen también, como todo, no puede también traerte beneficios como también te puede traer destrucción, ¿no? Entonces eso también depende de cada comunidad, porque nos decía, en una determinada comunidad, una comunidad ha entrado como socio de una empresa, ¿no? Entonces, como socio ha entrado de una empresa y esta comunidad saca el 3% de las utilidades y ellos son socios. También se puede trabajar de esa forma nosotros, pero también viendo nosotros que hay pasivos ambientales en donde hay mineras que están contaminando nuestro ambiente. Entonces, pasivos ambientales en donde ahora también aquí nos informamos que Huancayo está en el primer lugar y en segundo lugar estamos Puno, pero no nos han dado presupuesto ni el gobierno regional, nadie se preocupa, porque de aquí en adelante nosotros, como los que estamos afectados por estos pasivos ambientales, tendremos problemas con que enfermedades a futuro nuestros hijos sufrirán. Entonces esas cosas también hemos aprendido. La represión está cortando las cuales son
Por eso el derecho a la huelga, el derecho a la organización, la organización deshace los organizaciones. La represión está cortando. Las huelgas son